Muy bien. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, padre. Gracias, buenos días. Buenos Aquí días. estoy con Alberto. Buenos días, padre. Gracias, Padre. me hacer caritas, gracias, buenos días. Pásame el mouse, Beto. Buenos Bien, días. dar la más cordial bienvenida a Gracias. todos. Ahí voy, porque apenas esta máquina es distinta a aquella en la que estaba trabajando. Bien, algo de recorrido rápido, gracias. Está con nosotros también Alberto Arciniega, ahorita lo conocerán. Eduardo Sandoval, buenos días. David García, gracias, Claudette. El Per López Pum, gracias. Isabel. Benito Callejas, gracias. Gracias, Mónica Loredo, gracias a tu esposo Martín. Benavides también. Sí es Martín, ¿verdad, Mónica? Sí. No, es César Ramírez. Don César, perdón, Ramírez. Sí. Gracias, Joaquín Rodríguez, Martín Cázares, gracias, Rubén, Gilberto Guardiola, gracias a Vicky, mi sobrina, gracias, Betty Díaz y Gustavo, Dianita, gracias, Cadena, gracias, Víctor Arroyo, Saúl Telles, Yola Bonita, gracias también, Pollito, gracias, Mario, Alma Cepeda, Carlos Lumblo, Carlitos, buenos días, Alejandro también, Elisa también, gracias, buenos días. Mine González, Sergio y Ceci, Alfonso González también, buenos días, Alfonso. Bendito Dios, estamos aquí. Alicia Nevares, Isabel Kuhn, y pues bueno, ahorita los que se agreguen los saludaré al final. Vamos a tomar el texto del día de hoy del Evangelio. Vamos a ponernos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por esta jornada que iniciamos el día de hoy. Te pedimos que nos concedas tu luz hoy jueves. Te pedimos especialmente por los ministros sagrados, por quienes hemos sido llamados para un ministerio. Te pedimos para que pronto tengamos el regalo de la Eucaristía en los altares de nuestras comunidades y que podamos acercarnos para recibir el pan de la vida. Gracias, Señor, por este día. Te encomendamos nuestro caminar. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad les digo que quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que podamos encontrarnos, iniciar esta jornada. Es el texto del Evangelio del día de hoy, el capítulo 13. Tú recuerdas que en los días pasados, incluyendo el día de ayer, veíamos el capítulo 10 del Evangelio de San Juan sobre el buen pastor. Se ha brincado el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro, y también el capítulo 12, donde Jesucristo se dirige ya hacia la preparación de la tercera Pascua que va a vivir en Jerusalén. El capítulo 13, que es este que hoy estamos refiriendo, mañana leeremos el capítulo 14, un texto hermoso, Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Ese versículo 6, aunque mañana lo referiremos, pero que debe quedar grabado en nuestro corazón. Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos conocer el camino. Y ese versículo 6 de Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mañana será el regalo que Dios nos da. Pero hoy se nos ofrece este capítulo 13 en torno al lavatorio de los pies, donde Jesús nos ofrece un ejemplo de servicio e invita para que nosotros seamos capaces de servir. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, y el enviado más que el que lo envía. Y hace una clara referencia: si yo he hecho con esto con ustedes, cuanto más ustedes. Va a continuar este texto más adelante.
Yo quisiera hoy tomar el tema del servicio, pero también el tema de la autoridad, pero la autoridad auténtica que es la que finalmente tiene que estar en nuestro corazón. David, da un poquito adelante la siguiente diapositiva. Voy a utilizar estos términos, bueno, y antes quisiera referirte que no pocas veces tú y yo confundimos las virtudes con los vicios, y esto nos va a causar gran problema en nuestra vida cotidiana. Confundimos pobreza, por ejemplo, pobreza con miseria. Ahorita diré una palabra breve sobre todo esto. Confundimos la humildad con la humillación. Confundimos el servicio con el servilismo. Confundimos el perdón con la minusvalía o autominusvalía. Confundimos la paz, que es algo hermoso, con el silencio. Confundimos la fe con el fanatismo. Y lo que hoy nos presenta el Evangelio en torno al ejemplo de Cristo en el servicio, confundimos la autoridad con el ser autoritario. De forma rápida, antes de focalizarme en este último binomio, la pobreza es una virtud donde tú y yo no nos apegamos a los bienes, sino que somos capaces de vivir el desprendimiento. En la pobreza sabemos que dependemos de la providencia de Dios. En la pobreza vivimos la templanza, donde dominamos la codicia, la avaricia y la envidia. En la pobreza sabemos que el mundo tiene una razón y que debemos ser agradecidos. Y en la pobreza, aun cuando vivamos una precariedad, sabemos que Dios nunca nos abandona. Ser pobre es ser desprendido y no estar apegado a nada. En cambio, si la pobreza es una virtud evangélica, la miseria nunca será ni virtud ni evangélica, ni será cristiana. Porque la miseria es el total desposeimiento. La miseria es una vida infrahumana, una persona que no vive en los mínimos para que su vida sea auténticamente humana. Su alimentación no es nutricional. La persona vive un cuadro raquítico, se le llama, porque no va a desarrollar ni sus cualidades físicas ni mentales y por lo tanto va a estar en desventaja. No confundamos la pobreza, que es una virtud, con la miseria, que es contraria al Evangelio, contraria a Cristo, contraria al cristianismo. Te digo, confundimos humildad y humillación. La humildad, ¿te acuerdas? Ayer hablábamos del ser humano y decíamos que la palabra humano viene de la palabra humus, que es el suelo, es la tierra, es el polvo, es el barro. La humildad es ese sentirnos que no somos ni más ni menos que los demás. Digamos, es una actitud de sencillez. Pero a veces confundimos la humildad, que es esa actitud de no sentirnos más que el otro, con la humillación, donde permitimos que alguien hasta nos pisotee y dice, es que tú eres poco humilde. ¿Y qué significa que sea humilde? ¿Que acepte todo lo que me estás lastimando? Es que ¿para qué te sirve ir a la iglesia si no eres humilde? Espérame tantito. Si la humildad es cristiana, la humillación no es cristiana. O sea, cuando a Cristo se le comete una injusticia, Él pregunta por qué. Y yo no puedo aceptar que me estés humillando. O sea, cada vez que estamos en reuniones te ríes de mí y todo el mundo se burla. Tú eres el centro de la reunión, yo me convierto en me reír de todas las personas. ¿Por qué? Porque tú me estás humillando. Entonces, no confundir la humildad con la humillación. Cuando confundimos, las facturas son carísimas, porque va contra nuestra propia dignidad. Confundimos, hoy habla el tema del servicio. El Señor habla de que después de que lavó los pies a los apóstoles, el servicio es una expresión del amor, donde en el amor yo soy diligente, en el amor yo tengo prestancia, en el amor yo estoy disponible para ofrecer una mano a mi hermano. El servicio es algo necesario. Nos sabemos que yo necesito al otro y el otro me necesita a mí. El servicio es disposición a darle la mano a mi hermano. Contrario al servilismo, porque el servilismo no es virtuoso, ni es cristiano, ni es evangélico. El servilismo es una actitud rastrera de alguien que le dice que sí al otro, aunque esto sea mentira, por no quedar mal. O sea, porque el otro tiene cierto poder económico, por eso me convierto en cómplice de las cosas que la persona hace y entonces consigue mi consentimiento. ¿Por qué? Porque yo soy servil, porque yo no soy capaz de decirle no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y entonces esa actitud servil es una actitud patética, es una actitud poco digna de una persona humana. O sea, tú y yo tenemos que ser serviciales, pero no serviles.
No podemos decirle que sí al que está haciendo mal, al que está lastimando al otro. Es que mi jefe me dijo que no dijera nada de esto. Eso se llama servilismo. El servicio distinto. Bueno, voy adelante, el perdón y la minusvalía. El Señor nos invita a que pongamos la otra mejilla, pero nomás nos dio dos. Cuando le pega aquel soldado en el proceso donde está apresado nuestro Señor, Él pregunta, si ha hecho algo mal, dime qué, y si no, ¿por qué me pegas? O sea, la persona debe saber que tiene valor, tiene validez, tiene una estima que debe ser respetada. O sea, yo debo perdonar, Padre, entonces no perdonamos. Sí, pero yo nomás tengo dos mejillas, papá. O sea, es la tercera vez que lo haces. Y no puedo estar aceptando que sigas haciendo en N cantidad de veces lo que estás haciendo. Es que la otra mejilla, sí, la otra mejilla. El Señor me dio dos. Confundimos la paz con el silencio. La paz es la preservación del orden establecido. Después hablaremos sobre la paz. Pero el silencio de los sepulcros no es paz. A veces confundimos la paz con el cementerio. O confundimos la paz con la cárcel, con el amo o el tirano y los esclavos. O sea, donde uno es el tirano y los otros son esclavos. Claro, ahí hay paz porque uno es el que tiene la voz predominante y impone y no consulta y no dialoga. El silencio de los sepulcros. La paz es distinta. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de solucionar los conflictos. Te digo, Dios nos dará oportunidad porque la Pascua nos ofrece estas temáticas, más adelante lo veremos. Y ya voy concluyendo para ir al último binomio. Por último o penúltimo, confundimos la fe con el fanatismo. Padre, es que pareciera que es igual. No, no es igual. O sea, cuando tú lees una noticia de que alguien explotó su cuerpo, un carro bomba en un mercado donde hay gente, o sea, eso no es fe, jamás va a ser fe. O sea, cuando una persona, les pido que ahorita no usen el chat, por favor. Cuando una persona va y se mete con explosivos atados a su cuerpo y se mete a una sinagoga o a una mezquita o a un templo cristiano, caray, eso no es fe, eso se llama fanatismo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la fe y el fanatismo? La fe es una luz de Dios en la razón. El fanatismo es la oscuridad de la razón, caray. Es que esa gente es de mucha fe, mira cómo se explotó en la sinagoga. No digas sandeces. Eso no es fe, se llama fanatismo. El fanatismo es la oscuridad en la razón. Le pido, Gil, que dejemos el chat, por favor. El fanatismo es la oscuridad en la razón. La fe es una luz en la razón que nos permite que vivamos este COVID y que nos dirijamos a un puerto que ahorita no veo. O sea, la fe guía mi razón y me dice, adelante, levántate. Adelante, sí, avanza. Vamos al último tema. Te digo, sobre esto volveremos. Hablemos sobre autoridad y autoritario. Voy a ver para no perder la noción del tiempo. Quisiera que ubicaras esta diferencia entre lo que es la autoridad y el poder. Son dos palabras latinas que diferenciaban muy bien los romanos, el autoritas y la potestas. La potestas es el poder, es la hegemonía, estar sobre los demás. La autoritas es un servicio que ofrecemos a los demás. La potestas, digamos, se basa en la dominación. En cambio, ¿cuál es el fundamento de la autoritas o de la autoridad? Si el fundamento del poder es dominar al otro, el ser hegemónico, ¿cuál es el fundamento de la autoritas? Te lo voy a decir. El prestigio que tengamos las personas. Cuando tú y yo tenemos prestigio ante los demás, tenemos autoridad. Cuando no tenemos prestigio, hemos perdido la autoridad ante los otros.
Y aquí, bueno, un juego de elementos en torno a este binomio, la diferencia entre la autoridad y el déspota o el autoritario. El que es autoridad habla y sabe que a veces hay que guardar silencio. El que es autoritario grita. Normalmente el autoritario sube el volumen de su voz en la medida en que pierde el volumen de sus argumentos. Lo repito otra vez. Normalmente el autoritario sube el volumen de su voz cuando pierde el volumen de sus argumentos. Y entonces grita. Porque como sus argumentos con los que está dialogando contigo ya son muy débiles, tiene que subir un volumen. Y como ya no tiene argumentos, sube el volumen de la voz, grita y hasta ofende y hasta lastima. El que es autoridad a veces guarda silencio. El que es autoridad pide, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes ayudarme con esto? El autoritario exige, ¿por qué no lo has hecho? Oye, ¿por qué no haces esto? Hay una exigencia. El que es autoridad lo está pidiendo, el que es autoritario déspota lo exige. El que es autoridad convence y el que es autoritario impone. O diciéndolo de otra manera con este binomio, el que es autoridad busca vencer. El que es autoritario busca vencer. En cambio, el que es autoridad busca convencer. El autoritario sabe cómo vencer. La autoridad busca y encuentra los caminos para convencer al otro. Esa es su búsqueda. El que es autoridad ama. Y el que es autoritario pide ser amado. El que es autoridad espera siempre en el otro. Aquel padre dice en el capítulo 15 de San Lucas que miraba por la puerta a ver cuándo regresaba el hijo. El que es autoritario no, cierra las puertas y las ventanas y dice, un día vas a venir a arrastrarte y vas a ver si te hago caso o no te hago caso. Un día tocarás el timbre de mi puerta. Un día vendrás y entonces veré que vengas y me toques para ver cómo nos toca cada uno. Entonces, mientras que esa autoridad espera y no deja ni siquiera que el otro dé un discurso como el hijo pródigo, sino lo abraza, lo besa, le pone un vestido, le pone sandalias, le pone anillo en el dedo, mata el becerro más gordo de la autoridad. Le da alegría que su espera se convierta un día en una realidad. El autoritario se va a quedar solo, porque está esperando que alguien llegue a tocar la puerta para entonces hacerle ver y decirle tantas cosas que tiene que restregarle. Vamos a pasar a la última diapositiva porque aquí es donde se enmarca la diferencia entre el que es autoridad y el que es autoritario, o la diferencia entre la potestas y la diferencia entre el que tiene autoritas. La fotografía de arriba nos presenta a quien tiene potestas. Le dice en el capítulo 19, Poncio Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo poder? Potestas. ¿No sabes que yo tengo potestas como para dejarte libre o para condenarte? ¿A mí no me hablas? Y el Señor le dice, Pilato, tú no tendrías potestas si mi Padre del cielo no te lo hubiera dado. Pero aún te digo que aquel que me ha entregado contigo tiene más culpa que tú. Pilato tiene potestas, tiene poder. Jesús tiene autoridades. ¿Te acuerdas? Hay otro binomio de personajes bíblicos que ahorita yo no los refiero, habrá otro momento, donde hay alguien que tiene potestas y alguien que tiene autoridades. Y normalmente dentro de esta situación, el que tiene potestas o el que tiene poder
quiere conocer a quien tiene autoridad. ¿Te acuerdas? Herodes quería conocer a Juan Bautista. Cuando aquella mujer le pide la cabeza del Bautista, dice que Herodes estimaba mucho al Bautista porque era un hombre digno de admiración. El Bautista tenía autoridad y Herodes tenía poder. Normalmente los que tienen poder quieren conocer a los que tienen autoridad. Un día Pilato lo tiene frente a sí a Jesús y se lo manda a Herodes. Y dice Herodes, quería conocerlo porque había escuchado muchas cosas y quería que Jesús satisfaciera sus curiosidades morbosas, hiciera algo extraordinario, un milagro. Pero cuando Jesús no satisface el morbo de Herodes, Herodes lo regresa otra vez a Pilato. O sea, ese es el juego en el mundo. El que tiene potestas, el que tiene poder, quiere conocer a la persona que tiene autoridad. Ahí está la diferencia entre el que tiene autoridad y el que es déspota. O el que tiene, y digo déspota, perdón que lo diga, no es ningún descalificativo. Déspotes en griego significa señor. Hay dos términos en griego que significan señor. Kyrios. Kyrios es Jesús, el Señor. Y el otro es despotés. Despotés es Pilato. Jesús es Señor y Pilato es Señor, pero de forma distinta. Jesús es Señor, pero Él es Kyrios. Él es el Señor. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Le dice Isabela, María Santísima. ¿De dónde a mí que la madre del Kyrios venga a verme? Jesús es el Kyrios. Kyrios significa Dios también. Solamente hay un Señor. Despotés hay muchos, como Pilato. Pero bueno, regreso para ir concluyendo. La diferencia, la máxima diferencia, ya te decía que el que es autoridad habla, el autoritario grita, que el que es autoridad pide, el autoritario impone, que el que es autoridad convence, el autoritario exige, que el que es autoridad ama y el autoritario exige ser amado, que el que es autoridad espera y que el que es autoritario cierra las puertas. La máxima diferencia entre el que es autoridad y el que es autoritario se encuentra en la fotografía de abajo, en el Viernes Santo. El que es autoridad muere en la cruz y el que es autoritario es el que levanta la cruz. Esa es la diferencia entre el que es autoridad y el que es autoritario. La autoridad muere en la cruz, el autoritario levanta la cruz. Ahí está la diferencia. Tú eres o yo soy de los que morimos en la cruz o de los que levantamos la cruz. Ahí es donde estará nuestra identificación. Si tenemos autoridad o buscamos ser autoritarios o déspotas. Una última palabra antes de cerrar esto. Ojalá que más allá de lo que tú y yo tengamos que revisar sobre si somos autoridad o vivimos como autoritarios, poder ubicar lo que tú y yo hemos decidido en la vida. Tú y yo solamente nos vamos a postrar ante el crucificado. El crucificado es el único que merece nuestra postración. No son los que levantan la cruz los que merecen nuestra postración. No merecen tanto. O sea, no son los que crucifican los que merecen tu postración y mi postración. No son los que ponen los clavos los que merecen nuestra postración. El único que merece nuestra postración es el crucificado. Es el único que tiene autoridad. Él es el Kyrios. Que el Señor pues nos conceda, dice el texto del Evangelio. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo, no es más el siervo que el amo. Y nos invita a vivir los valores del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Hago otra vez el recorrido. Gracias por todo. Susana Distancia. Ahí me tosté, por favor. En Susana Distancia.
Aquí tenemos la pizarra para nosotros ir diseñando la ruta de lo que tenemos y lo que han pedido. A veces la internet nos da reuniones virtuosas que antes no teníamos, pero sí de pronto tienes que poner nombres y decir, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué es lo que estamos retrasados? Pues Alberto y un servidor reconocemos que hay una serie de peticiones. Sí les digo que de pronto quienes tienen la lista ya ubican pues que hay 5 despensas para un lado, buscamos la forma de que tener un contacto para que lleguen y a veces a lo mejor quienes son poquitas de pronto batallamos más porque es más fácil mandar recursos para 100 despensas o para 300 despensas y que se haga una ruta, pero bueno, ya conociendo a Alberto, como quiera, si quieres voltear un poquito la computadora, Beto, para que estemos los dos dentro de la visión y moverte un poquito hacia atrás para que estemos ambos. Entonces aquí estamos para poder escucharlos. Obviamente, quiero agradecerles en primer lugar, gracias. Carlos Lublo también estaba aquí. Cedo la palabra a Alfonso, algún comentario que quiera hacernos. Padre, sí. Buenos días, Padre. Padre, pues nos dejó reflexionando a todos en las virtudes y vicios y en las familias. En las familias nos hace mucho bien el diferenciar muy bien el autoritarismo de la autoridad, de lo que debemos de ejercer, ¿verdad? Aquí hay muchos papás de familia y también hay muchos jóvenes. Y es tan importante entender la diferencia de ser autoridad, ¿verdad? No llegar a los puntos de aquí se hace porque yo digo, sino tener una buena autoridad basada en la otra virtud que usted mencionaba, que era el servicio, el servir en la familia, que nosotros como papá, como mamás, sirvamos a la familia con una buena dosis de humildad de la otra virtud que usted mencionaba, y si lo podemos hacer llevando la paz a la familia, pues todavía mejor. Reflexionaba, Padre, también, nos mencionaba usted que la autoridad muere en la cruz. En cambio, el autoritario la levanta la cruz y la levanta para que otros mueran, no él. Y en cierta manera estaba reflexionando que aquí en este grupo, los voluntarios todos los días mueren en la cruz. Todos los días los que están en este grupo morimos en la cruz porque le estamos dando nuestra vida. Y lo más valioso que tenemos de nuestra vida no es el dinero, sino es nuestra vida, la que Dios nos da. Y todos los días el voluntario muere en la cruz, voluntariamente, por amor al otro, ¿verdad? Como con el ejemplo que Jesús nos dio. Y pues es de aplaudir todo lo que está sucediendo y lo que están haciendo todos los días los voluntarios. El día de ayer, Padre, 711 llamadas atendieron los voluntarios. Impresionante. Ya con estas 711 llamadas llevan atendidos 13,229 personas. Algunos de ellos pues han repetido la llamada, pero ya más de 13,000 llamadas atendidas de los voluntarios, pues es para aplaudir, para agradecer a Dios por todo esto que está sucediendo y lo que están haciendo, lo que se está haciendo a través de esta iniciativa del 01800 Cáritas. Ese es mi comentario, Padre. Gracias, Alfonso González. Alberto no ubica quién es Alfonso, le comento, es quien nos ofrece la plataforma del call center, la empresa Qualcomm, y muy amablemente desde el 12 de abril aquí está con nosotros. Diríamos allá en Monterrey de harina, o sea, todos los días aquí estamos. Gracias por todo, Alfonso. Carlos Lublo, no sé, hermano, si estás por ahí. Sí te vi conectado al principio. Pues de que nomás lo verifico. No digo que ya esté. Bueno,
Gracias y cedo la palabra a David para que nos vaya orquestando. Si hay alguien nuevo por aquí, Per los ubica para que le den conectividad en la mayor brevedad. También a quien es nuevo o nueva, les pedimos tengan un poquito de paciencia para que podamos entrar en conectividad.